Creo que desde el principio de la reunión, las canciones que se cantaron fueron preparándonos para lo que ahora vamos a intentar extraer de la palabra del Señor. Voy a leerles en Primera de Samuel, capítulo 23. Vamos a empezar leyendo el versículo 1, después vamos a saltear algunos para no hacerlo tan largo, pero miren qué hermosa enseñanza que podemos extraer de la palabra del Señor. Primera Samuel, capítulo 23. Dice, los filisteos atacaron la ciudad de Keilah, en otra versión dice Keilah, y saquearon los graneros. Cuando David no era rey todavía. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Pero los soldados le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah para atacar al ejército filisteo? David volvió a consultar al Señor, y él le respondió, ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Era una ciudad que había sido atacada, y David de afuera vino de Judá y liberó ese pueblo. Vamos a leer ahora el 7, dice, cuando le contaron a Saúl que David había ido a Keilah, exclamó, Dios me lo ha entregado. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos y no tiene escapatoria. Ustedes saben que había un gran conflicto entre el rey Saúl y David. David cobraba fama de ser un buen soldado, de ser un buen guerrero, y Saúl empezó a tenerle envidia. A pesar de que él era el rey, él sentía que el pueblo estaba más animado a que sea la figura descollante del reino, David, y no él. Tenía un problema de autoestima. Entonces, él pensaba que si David desaparecía, como él dice, él en el versículo 8 dice, 7, dice, Dios me lo ha entregado, David se ha metido, entonces esta es mi oportunidad de sacarlo a David de la faz de la tierra. Muerto el perro, se acabó la rabia, pensaba. Pero miren lo que pasó. Versículo 9. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción, por tanto le ordenó a Abiatar que le llevara el éfod, que era una vestimenta especial que tenían los sacerdotes. Dice, luego David oró, oh Señor Dios de Israel, yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilah para destruirla. Y le pregunta al Señor, ¿me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá, según me han dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo hagas saber. Respondió el Señor, sí, vendrá. Vuelve a preguntar, ¿nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le contestó, sí, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keilah, decidió suspender la campaña. Bueno, después léanlo, es muy, muy interesante. Pero fíjense que vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Quiénes son estos personajes de esta historia bíblica? Primero, los pobladores de Keilah. Segundo, los filisteos, que vinieron a saquearlos y los habían saqueado. Tercero, David y sus hombres. Los hombres de David, ¿qué le dijeron?
si estamos acá en Judá y tenemos miedo de los filisteos, ¿cuánto más vamos a tener si vamos a un lugar que no es nuestro lugar? El temor que esos hombres que eran guerreros, que eran escogidos por David para acompañarlo, sin embargo estaban con tanto miedo. Pero quiero que vean algo que nos sirve a nosotros. David consultó al Señor en el versículo 2. Volvió a consultar en el versículo 4. Y ahora entra en este relato, entra otro personaje, que es Saúl, y también Jonatán. Qué interesante, ¿no? Que ellos nos pintan todo ese cuadro de situación. En el 23:10, cuando vuelve a consultar, David se va y Saúl deja de perseguirlo. O sea, el hecho de que él estaba en comunión con Dios, él iba haciendo cada paso que David daba. Voy ahí, sí, el Señor le dice, ve, te voy a entregar. Después dice, Saúl me está persiguiendo, ¿me van a entregar los de esta ciudad? Y el Señor le dice, sí, te van a entregar. Entonces David se va. Cuando David se va, Saúl ya deja de perseguirlo. Después sigue la historia y nuevamente Saúl sabe en qué lugar está y lo busca. Está en una cueva. Y ahí viene una parte que es muy interesante, porque a pesar de que David tiene la oportunidad de matar a Saúl, porque Saúl está dormido, él está en la cueva, viene, léanlo porque es muy interesante. Llega el momento en que su soldado le dice, matalo, tenés tu oportunidad. También, muerto el perro, se acabó la rabia. Si lo matás a Saúl, ya va a dejar de perseguirte. Y ¿saben una cosa? David dice, jamás haría una cosa así contra el escogido de Dios, porque él reconocía que Saúl, a pesar de sus pecados, a pesar de que era su enemigo en ese momento, había sido escogido por Dios para ser el rey. Todo esto es muy interesante y a nosotros nos está dando una lección tremenda. Ahora, este es un David que buscaba el consejo del Señor, siempre estaba demandando del Dios de Israel el paso que tenía que dar. Nosotros, cuando estamos en comunión con el Señor, oramos, como lo venimos diciendo, Señor, ante esta oportunidad, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y sentimos que la respuesta llega a nuestro corazón de alguna manera. ¿Se acuerdan que hace unos días habíamos repasado que podía ser en oración, que podía ser a través de la palabra, a través de un mensaje, puede ser en un sueño? Estamos dormidos y de pronto decimos, va por acá es el camino que tengo que tomar. Pero vamos a ir ahora a otra lectura, 2 Samuel, capítulo 11. Dice así, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero hay un pero. ¿Vieron que siempre hay un pero? Pero David se quedó en Jerusalén. Normalmente él iba con el ejército. Él se ocupaba de lo que se tenía que ocupar. Sin embargo, ahora él era el rey y en vez de ir al frente, a la batalla, se quedó en su casa. Y ahí comenzó la debacle de la vida de David. Una tarde, al levantarse David de la cama, se ve que estaba durmiendo la siesta, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Él no la conocía. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Bueno, y ya muchos de ustedes conocen la historia del pecado.
Él podía tener muchas mujeres. Los reyes en esa época tenían la posibilidad de tener esposas, concubinas, todo lo que quisieran, pero lo que no podían era tomar a una mujer casada, porque esa mujer pertenecía a su esposo, o sea, pertenecía. En esa época se hablaba de que nosotros sabemos que nos pertenecemos, el esposo a la esposa y la esposa al esposo, ¿no es cierto? Estamos todos seguros de que esa palabra de pertenecer ya no camina más. Pero en realidad esa mujer tenía un compromiso ella había, en una ceremonia, calculo, de casamiento, había dicho que ella hasta la muerte, hasta que Dios lo separara, iba a estar relacionada íntimamente con su esposo. Entonces, como ya el pecado empezó a trabajar en la cabeza de David, ese declive espiritual de alguien que, como acabábamos de leer, no le consultó a Dios y le dijo, ay, Señor, sacame estos malos pensamientos que tengo. No. Fue una cosa seguida de la otra. Bueno, después le dice al marido que busquen al marido, que lo traigan, porque ella le dijo que estaba embarazada de él, iba a tener un bebé. Entonces, fíjense cómo ese pecado de ocio, por decirlo de alguna manera, de estar en un lugar que no era el que tenía que estar, lo trajo a David en esta cuestión que fue tan, pero tan tremenda. Primera Corintios 10:12, yo creo que había puesto un papelito por acá, no, lo saqué, ya se los leo. Primera Corintios, es un pasaje muy conocido. Son las hojas tan finitas que siempre me cuesta problema encontrar lo que busco. Dice así: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Por lo tanto, si alguien piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. David, a lo largo de su vida, ¿se acuerda cuando era un jovencito? Se enfrentó a Saúl. Después fue a parar al reino. Tocaba el arpa para el rey, para Saúl. O sea, él tenía una vida espiritual muy importante. Y seguramente él creyó que podía, total era el rey, él podía tomar a la mujer de Urías, a Betsabé, porque lo cegó la pasión y empezó ese declinar. El versículo 13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedas resistir. David, en el Salmo 23, que es tan conocido, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cada vez que él le pidió al Señor una indicación, el Señor se la dio y fue para bendición. Pero cuando no lo consultó, cuando hizo lo que bien le pareció, tuvo las consecuencias. Pero lo bueno de esta historia es que a pesar de todo eso, sin embargo, fíjense que cuando el Señor habla de David, y hay varios versículos, a ver si los anoté. Saben que no los anoté. A ver. Sí. En un versículo dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo estuve investigando un poquitito, ¿no? sobre este texto, y tiene que ver con que en realidad habla más del corazón de Dios
Dice, conforme al corazón de Dios. Él lo había elegido, Él lo había apartado, como nos eligió a todos nosotros. Nosotros somos elegidos del corazón de Dios. Por eso hoy cantábamos, solo quiero estar contigo, porque Él siempre quiere estar con nosotros. Y nosotros, de alguna manera, estamos en el hueco de su mano siempre, ¿no es cierto? Qué hermoso que es esa figura, que sabemos dónde estamos, si estamos en esa comunión. Por eso el peligro es romper la comunión. Él no la va a romper con nosotros, pero nosotros la vamos a romper con Él. ¿Se acuerda cuando en Juan 15 hablábamos de que esa rama que no da fruto, que se seca, ¿por qué se va a secar? Por el pecado, probablemente porque le demos lugar a la envidia, a la fiaca de leer la palabra, a dejar de orar, ¿no es cierto? A dejar de tener ese tiempo con Él. La primera canción que escuchamos dice, solo quiero estar contigo. También otra de las canciones decía, queremos ser transformados, nos transforma el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera lo que pasó con David nos abre los ojos de lo que puede pasar con nosotros cuando nos desviamos de la voluntad del Señor? Hay una canción que es muy vintage, que yo la elegí, y quiero que piensen en cuáles son sus gigantes. Sus gigantes. ¿Cuáles son esos gigantes que pueden traernos problemas a nuestra vida? Pero sepan de que la esperanza que tenemos en el Señor es que aún David llegó a ser ¿cuál sería la palabra? El ejecutor, no, pero el que fue el que dio la orden de que expongan al marido de Betsabé para que lo mate, el enemigo. Pero en realidad el que lo mató fue David, porque lo mandó a matar, a ser aniquilado por el fuego enemigo. Aquí vendría a ser un fuego amigo, el que recibió Urías. Y esos gigantes, dice, aunque gigante se encuentre allí, yo nunca temeré. Vamos a escuchar la canción y después vamos a hablar otro ratito. Él no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Gracias, Señor. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio.
Esa tierra que Él nos dio es esa vida nueva, esa vida transformada, donde el Espíritu Santo va a hacer en nosotros lo que le permitamos hacer. Depende del lugar que cedamos nuestra voluntad para que sea la voluntad del Señor la que esté guiando nuestros pasos en lo diario, en las cosas chiquitas. No digamos, tengo que, no sé, no estoy pensando en cosas importantísimas de vida o muerte, sino de lo chiquito, de esa cosa cotidiana, ¿no es cierto? En todo, en lo chiquito y en lo grande. Otra de las canciones que cantamos habíamos hablado algo de la transformación. Bueno, esa es la tierra que nos prometió y nos llevó ahí. Ahora, están los gigantes, el fuego interno y el fuego externo. El gigante puede ser algo que venga de afuera a agredir nuestra vida, pero también está el gigante interno, que es el yo que no obedece la palabra del Señor, que no obedece lo que sabemos que está mal y que no debemos hacer. Miren si cuando vio a la hermosa mujer desde esa terraza, dijo, ¡qué linda mujer! Y tranquilamente se fue a acostar, otra siesta, para olvidarse de la mujer hermosa. ¿Qué hubiera pasado con David? Seguramente Urías hubiera vuelto de la batalla, o no, a lo mejor se moría igual y quedaba viuda, pero no sabemos. Entonces, lo que nos enseña esto que hemos leído en esta mañana es que esa tierra que nos prometió nos la dio. Esta nueva vida en Cristo la tenemos. Yo tenía luz, tenía energía eléctrica en mi casa el jueves, hasta las 10:30 de la mañana. De las 10:30 hasta creo que vinieron como las 4 de la tarde, mi casa estaba en oscuridad. Como era de día, tenía un poco de luz, pero había zonas de mi casa, como el baño, que yo no tengo luz ahí. Cuando mi casa tenía una sola planta, había una claraboya en el baño. Estaba fantástico porque de día yo tenía luz en el baño. Pero ahora, como construimos arriba, no tengo más luz. Y en nuestra vida, a lo mejor eso nos puede servir, que hay lugares que están en oscuridad, áreas de nuestra vida donde se cortó la luz, por decirlo de alguna manera, y eso lo reservamos para nuestra voluntad, para ejercer nuestra voluntad en eso. Pero si nosotros, hermanos, nos entregamos, como hacía David antes, a la voluntad del Señor, y como hizo después, porque el Señor lo perdonó, Él se arrepintió. Hay cantidad de salmos que hablan del arrepentimiento que tuvo David. Por eso llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa es la esperanza hermosa que tenemos, que siempre cuando nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona. Estaba hablando al principio de la Santa Cena, que tenemos que llegar a ese tiempo de comunión sin ninguna deuda pendiente, habiendo arreglado todas las cosas que tengamos que arreglar, pero que tengamos la esperanza de saber que el Señor siempre va a perdonarnos, que siempre va a haber una oportunidad. Segundas, terceras, cuartas, quintas, siempre va a haber una oportunidad de estar en paz con el Señor. Y piensen en los gigantes. Bueno, ahora abran todos los micrófonos y si alguien tiene algo para compartir, no quiero que se queden con ganas de compartir algo.